importante es la tiroidea inferior, que está en junta con conjunción o de punto de vista anatómicos, bien cerquita del nervio recurrente, quiere decir que puede ser que en la disección, en la tiroidectomía, cuando vas a ligar la arteria tiroidea inferior, pueda ser que malogres, dañes y alteres la estructura del laringo recurrente y lo puedas dañar y pueda crear una parálisis de las cuerdas vocales. Obviamente, si quitas ambas lóbulos, ya sea derecho y izquierdo, al mismo tiempo, una tiroidectomía total, o sea, quitas el lóbulo derecho y el izquierdo y daña el recurrente del lado derecho y el lado izquierdo, al tratar de ligar la tiroidea inferior, puede ser que el paciente quede con una parálisis de las cuerdas vocales. Y como el músculo cricotiroideo está inervado por el laringio superior que no ha sido tocado, entonces este músculo con el tiempo va a hacer que las cuerdas vocales se vayan hacia adeducción, o sea, se cierren y que se cree una insuficiencia respiratoria. El paciente no puede ventilar. Y es exactamente lo que está pasando con la paciente que me está llamando y que disculpe la molestia, me está llamando porque el paciente tiene una insuficiencia ventilatoria y le estamos diciendo que no van a poder intubarla, que van a tener que hacer una traqueotomía porque las cuerdas vocales se han cerrado y no porque no la pueden intubar porque las cuerdas vocales están cerradas, sino que lo que pasa es que nosotros hicimos una reconstrucción para tratar de que respirara y se ha inflamado eso. Eso fue hace más o menos 30 años y que la reconstrucción no soporta un tubo por ahí, por la laringe, tienen que hacer traqueostomía hasta que se haga la reparación. Entonces, este producto, este problema, esta paciente que me llamó, es una paciente que así, la operaron hace 30 años de una tiroidectomía total y quedó con una parálisis bilateral de las cuerdas vocales. Nosotros hicimos una lateralización, pero posiblemente haya tenido un proceso inflamatorio que le ha cerrado la luz y que le ha puesto una insuficiencia ventilatoria. Y obviamente por la reparación no se puede meter un tubo por la luz glótica que ha sido reparada y que entonces van a tener que hacer una traqueostomía. De eso hablaremos la otra clase el día, el día viernes con respecto a las urgencias de un otorrino. Vamos a explicar un poquito del problema. Un momentito. Ujú. Vamos a explicar un poquito cómo funciona esto. Permiso. Como ven, acaban de oír, la paciente tiene una insuficiencia respiratoria, está a estado inspiratorio, pero puede hablar. Eso quiere decir que las cuerdas vocales están en la línea media, se pueden mover un poquito porque tiene el laringo superior, pero eso lo que hace que se lleve a la línea media. Entonces ella tiene una parálisis bilateral, una reparada, del lado izquierdo nosotros la reparamos, o sea, la lateralizamos, obviamente, lateralizamos la cuerda vocal, destruimos y le hicimos, la separamos de la línea media para poder que el paciente pueda respirar y al mismo tiempo tener un poquito de voz. El problema es que estos pacientes, obviamente, no le podemos lateralizar ambas cuerdas vocales porque entonces el mecanismo de protección de la vía aérea se pierde y entonces van a tener haciendo broncoaspiración. Así que tenemos que ajustar lo suficiente para que pueda respirar, pero que no broncoaspire, porque la broncoaspiración también puede matar al paciente por procesos infecciosos en la vía aérea inferior. ¿Cómo ocurrió esto de la paciente? Bueno, vamos a hablar de cómo está el laringio recurrente. Hay dos laringios recurrentes, el lado derecho y el lado izquierdo. Pero vamos a ver cómo funciona esto. El laringio recurrente del lado derecho, yo solamente llega hasta solamente se limita al cuello del lado derecho. Pero del lado izquierdo
él pasa por debajo de los grandes vasos, especialmente el callado aórtico, y obviamente estas estructuras deben estar en el cuello, pero biológicamente todo el paquete vascular, el callado aórtico, va a descender hasta pasar del cuello hacia el tórax. Entonces, el laringio recurrente del lado izquierdo tiene un trayecto intratorácico, porque jala el recurrente hacia el tórax. Mientras que el lado derecho, eso no ocurre porque solamente tenemos esto que está aquí. Está pasando el laringio, el lado izquierdo. El lado derecho solamente va hasta cuello, no hace este descenso hasta abajo de de lo que ocurre cuando estamos hablando del callado de la aorta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un trayecto que sale por el ángulo pontocerebeloso, pasa al cuello y desciende a lo largo del surco y después asciende a lo largo del surco traqueoesofágico, ¿no? Entonces, cualquier alteración a nivel del base de cráneo o en el cuello o que cuando asciende del tórax hacia adentro por ejemplo, tumor mediastinal, tumor a nivel de un aneurisma del lado izquierdo, obviamente, porque está el callado aórtico, aneurisma de la aorta, un problema a nivel de las válvulas cardíacas, las cavidades cardíacas, especialmente al lado izquierdo pueden hacer que se produzca una compresión, un daño y que se manifieste como una parálisis de la cuerda vocal del lado izquierdo, que ese es generalmente el que más se produce, más daño se produce porque tiene un trayecto mucho más profundo que el lado derecho. Del lado derecho, obviamente, también es difícil cuando estamos hablando de la cirugía de tiroidea. El lado derecho no sabemos muy bien porque es más difícil de disecar que el lado izquierdo y por lo tanto siempre hay más posibilidades de que se dañe el lado derecho que el lado izquierdo en la cirugía tiroidea. Pero ambos se pueden dañar cuando están ligando la arteria tiroidea inferior, ¿no? Vemos aquí la arteria tiroidea superior y aquí la arteria tiroidea inferior, que forman parte de la vascularización, ¿no? Obviamente. Entonces, esas son las dos cosas. O sea, cualquier del lado izquierdo, entonces, son patologías de cuello y de tórax. Del lado derecho, son patologías de cuello, no de tórax. ¿No? Entonces ya saben que del lado izquierdo deben incluir patologías mediastinales, patologías a nivel cardíaca, etcétera. Del lado derecho, patologías que se encuentran en el cuello y obviamente ambos de la base del cuello. A veces hacen los neurocirujanos abordajes de fijación de la columna cervical y entonces hacen fijación anterior del cuerpo vertebral por hay inestabilidad por trauma. Entonces ellos a veces abren el cuello y se van lateral, acá los grandes vasos, para abordar la parte anterior de la vértebra. Y en ese abordaje, generalmente del lado derecho, pueden dañar el recurrente de ese mismo lado cuando están haciendo la disección. Eso ha pasado. Bueno, ya vemos unas cuantas causas de punto de vista anatómico, pero hay otras causas que no son generalmente anatómicas. ¿No? Habíamos visto las causas anatómicas iatrogénicas, la tiroidectomía, una traqueotomía muy amplia que llega hasta el surco traqueosofágico, cirugía esofágica, un abordaje anterior de la columna cervical, fijación, osteosíntesis, fijación anterior de la columna, es lo que acabo de hablar, pero también hay tumores, cáncer de tiroides. Los cánceres de tiroides infiltran el nervio recurrente y producen parálisis. Cuando tú tienes un aumento de volumen de una glándula tiroidea, el lóbulo tiroideo, y ya sea, y que tiene obviamente calcificaciones que te hacen pensar que tiene un cáncer papilar de tiroides, y hay una parálisis de ese mismo lado, del lado donde ahí está el proceso expansivo, el proceso expansivo,
tenemos que pensar que es un cáncer maligno, porque generalmente un bocio difuso no te va a producir una infiltración del nervio y producir entonces una parálisis. Por eso que es importante, cuando están hablando de las evaluaciones de la cirugía tiroidea, de una masa de la tiroides, no siempre se nos pide que hagamos una endoscopía para ver los movimientos de las cuerdas vocales, por dos sentidos. Uno, para ver si esa masa que tiene en la tiroides ha infiltrado las cuerdas vocales y le está produciendo una parálisis que a veces pasa desapercibido, porque la otra cuerda la compensa. Entonces, ellos quieren saber si hay una parálisis. Obviamente, al tener una parálisis, una masa en el cuello de punto tiroideo, hay posibilidad que sea maligna. Y al mismo tiempo, después de hacer la cirugía, una tiroidectomía, quieren saber si las cuerdas vocales estaban paralizadas o no, o si fue la parálisis después de la cirugía de tiroides, para ver que no haya sido una causa iatrogénica. Problemas virales. También los virus pueden ser neurotrópicos. Neurotrópicos. Por ejemplo, Epstein-Barr virus puede producir una alteración y una parálisis. El herpes simple también. Habíamos hablado que los herpes virales son neurotrópicos y puede producir una parálisis por un herpes simple. Enfermedad de Lyme, también es importante tener eso en cuenta porque puede ser una manifestación. Aquí no es muy frecuente este tipo de enfermedad. Trauma en el cuello. Es importante el trauma. Heridas penetrantes a cuello. Obviamente, si hay una parálisis de la cuerda vocal y una herida penetrante a cuello, bueno, es importante, tiene una parálisis, un daño recurrente, pero al mismo tiempo, al tener una parálisis de las cuerdas vocales y una dama en herida penetrante al cuello, tenemos que ver que como la localización, desde el punto de vista anatómico, del nervio recurrente está en cercana relación con estructuras vitales, por ejemplo, tanto el esófago o su cuerpo esofágico como los grandes vasos, puede hacer que esa herida penetrante esté produciendo alteraciones, ya sea en víscera hueca o en víscera sólida o en procesos vasculares y tenga un aneurisma postraumático. O sea, quiere decir, cuidado, cuidado. Si se produjo una parálisis, puede tener otra cosa más, a menos que sea una parálisis por un trauma, y es una neuropatia y se va a recuperar. Por ejemplo, lo que ocurre cuando estamos haciendo una intubación orotraqueal muy traumática, que también puede ser. Y cualquier condición neurológica, estamos hablando de problemas del sistema nervioso central, ¿no? Estamos hablando de problemas neurológicos autoinmunes, por ejemplo, esclerosis múltiple, miastenia gravis, exactamente. O problemas del sistema nervioso central producto del problema de un ictus o un problema de accidente cerebrovascular, pacientes degenerativos, Parkinson y tumores de base de cráneo. Es importante. Por eso es importante entender la relación del nervio vago. Es importante tener la relación. Ok. Bueno, el trayecto del nervio, ¿no? El trayecto del nervio facial, el trayecto del nervio recurrente, del vago, es importante porque puede implicar muchas causas. Básicamente nosotros como otorrino, lo que nosotros queremos detectar es causas locales, o sea, ya sea a nivel de tiroides, manifestación de cáncer de tiroides, o a nivel de las mismas cuerdas vocales que esté produciendo una parálisis porque hay un tumor que infiltra los músculos y hace que hay infiltración muscular de los músculos que mueven las cuerdas vocales haga que esté paralizada. Y el problema sea algo local y no algo neurológico o fuera del área local, regional. Disfonía, si es afección de la glotis.
Estamos hablando de afección de la glotis, estamos hablando de causa, ¿no? Si hay afección de la glotis, ya sea paresia, parálisis, edema. Ya habíamos hablado, trauma, tumoral, infecciosa, iatrogénica, enfermedades que afectan la función de la laringe, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, Bugerin, es obvio, es horrible, accidentes cerebrovasculares. Entonces, la patología de laringia podemos tener diferentes tipos, nosotros podemos clasificar de diferentes tipos de formas, ¿no? Ya vemos en la anatomía, vamos a ver la patología de laringe. Hay orgánica o funcional. ¿Qué significa funcional? Que bueno, que estructuralmente esté bien, pero no esté funcionando de forma adecuada. Ya sea porque tiene un problema psicológico, y cuando hablamos de problemas psicológicos podemos hacer una neurosis o una síndrome de conversivo, una somatización, ¿no? Somatoforme. Obviamente, este diagnóstico de trastorno psicológico es lo último que nosotros hacemos. Nosotros siempre tenemos que descartar la organicidad, siempre y en todo momento. Hay casos de envejecimiento, casos de abuso y uso y abuso de voz por los maestros que producen uso y abuso de voz, pusieron hasta callos en las cuerdas vocales que nosotros denominamos nódulos, o nódulos de los gritones, o nódulos de los profesionales de la voz, o nódulos laringeos. Y obviamente orgánica en sí, ya sea ya sea neurológico, estamos hablando desde el punto de vista periférico, ya estamos hablando de un daño del recurrente o central a nivel de la salida del agujero de la base del cráneo, tumores de base de cráneo, fosa posterior, especialmente, y que va a producir entonces fosa posterior 9 10 y 11, ¿no? Ahí hay foramen yugulares, ahí está 9 10 y 11, o sea, 10 pues es central. Entonces es importante. Obviamente, cuando es central, a haber afectación de otros pares craneales, ¿no? Otros pares craneales y otras manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Estructuralmente podemos hablar de procesos inflamatorios, procesos infecciosos, bacterianos o virales, ¿no? Procesos alérgicos que no son infecciosos. Estamos hablando de pacientes que tienen alergia, por ejemplo, ambiental, o alergia de cualquier tipo. Son alérgicas a pacientes que se ponen spray en la garganta para tener buen aliento y puedan hacer un problema. Ok. Entonces, problemas de punto de vista tumoral, y esto es sumamente importante. La patología de la laringe, cuando está en disfonía, especialmente el problema maligno o benigno. Y esa es la gran pregunta. Lo que estoy viendo en esa masa es algo benigno, como un, bueno, papilomatosis laringe viral, o una malignidad, porque el tipo fuma y toma, especialmente fuma, y es un cáncer escamoso, y está produciendo una disfonía y la parálisis, obviamente. O puede ser congénito, alteraciones que produzcan un problema de paso del aire y disfonía, puede ser congénito. Postraumático, que habíamos hablado de las cirugías o traumas de laringe, fractura de laringe, puse en disfonía, o alteraciones endocrinológicas, porque la mucosa de las cuerdas vocales, como cualquier otra mucosa, va a responder a los estímulos hormonales. Obvio, el tipo de los hormonales, especialmente las hormonas sexuales. Obviamente, por eso que la laringe es más grande en hombres y más pequeña en las mujeres por las hormonas. Pero el hombre, la testosterona, que hace que la estructura sea más grande y por lo tanto haya más espacio para resonancia y la voz más profunda y más grave. Pero también pueden ser problemas neurológicos, endocrinológicos, por ejemplo, el hipotiroidismo, en la cual la hormona tiroidea, al disminuir la hormona tiroidea, en el hipotiroidismo hay acumulación de material mixoide que retiene agua. Entonces, edema duro se llama eso. O alteraciones también
por ejemplo, otras hormonas, por ejemplo, las hormonas de crecimiento, que hace que los músculos planos crezcan. Y ahí está también, los huesos planos crezcan, las caras, las manos, etcétera. Y también la laringe puede estar creciendo y produciendo también anormalidades también. Entonces, vemos una miriada de causas que pueden producir problemas laringeos y se pueden traducir en algunos casos como problemas de disfonía y otros problemas para ventilar. Vamos a hablar primero de los inflamatorios. La laringitis infecciosas y las crónicas. O sea, nuevamente, lo mismo, el parteagua es 12 semanas para las crónicas y los días agudos, ¿no? Generalmente, una semana, 5 días, estamos hablando de problemas virales, obviamente, que pueden comprometer la laringe o, más allá de la laringe, la vía aérea superior y la inferior, laringotraqueitis, laringotraqueobronquitis viral, que va a producir una insuficiencia ventilatoria, además de tener una disfonía, o solamente una disfonía sin afección de la tráquea y los bronquios. Son virales. En la época de lluvia, ahora que tenemos una lluvia, es bastante frecuente este tipo de problemas en los niños. O problemas bacterianos también que pues son más serios, que afectan la epiglotis, especialmente la influenza, hemofilus Y estamos hablando de hemofilus tipificable, hemofilus tipo B. Por lo tanto, susceptible a vacunación, influenza. Esto no debemos verlo en el siglo XXI, tener pacientes que tengan una epiglotitis por influenza. No se debe ver si hay campaña de vacunación. Es una pena y una vergüenza que en estos tiempos todavía no tenemos un esquema de vacunación universal completo, porque, bueno, obviamente la población a veces no acude, hay falta de conciencia, y otros porque los familiares tienen esa cosa de que las vacunas son antivacunas. Es un problema que tenemos que resolver. El problema crónico, el problema crónico de inflamación crónica de laringe, tenemos los granulomas. Y obviamente, nuevamente podemos a la parte sociocultural, socioeconómica, tenemos problemas todavía con la tuberculosis. La lepra no, pero la tuberculosis Mycobacterium, ¿m? ¿no? Entonces, tenemos aquí todavía la tuberculosis. La tuberculosis. Tenemos todavía es una enfermedad reemergente y hemos tenido casos de tuberculosis laringia, menos frecuente y aparece exactamente igual como si fuera un, un cáncer de laringe. Obviamente el tratamiento es tratamiento a nivel antifímico y no la laringectomía, obviamente. Por eso que siempre tenemos que tomar una biopsia porque no podemos hacer algo sin saber lo que estamos haciendo. Tratamiento basado en un diagnóstico claro, demostrado y verificable, ¿no? Desde el punto de vista objetivo. Igualmente, la sífilis también es otra enfermedad reemergente que está atacando y obviamente es el diferente tipo de sífilis puede manifestarse también en la laringe. No es infrecuente, hay muchos problemas del virus del SIDA y la sífilis está aumentando. Así que lo que antes no veíamos, ustedes lo pueden estar viendo a futuro. No es frecuente, pero cada vez es menos infrecuente. Por ejemplo, otras enfermedades más raras, escleroma, actinomycosis, son más bastante grandes en la laringe, pero tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Hongo, histoplasma, capsulato, blastomicosis, o sea, micosis profunda, micosis invasora, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también los hongos como por ejemplo la Candida albicans en pacientes que son inmunocomprometidos. Procesos infecciosos agudos, laringotraqueobronquitis aguda, virus
la influenza o parainfluenza. Tenemos que diferenciar de la espasmódica, que es una inflamación de la vía aérea por cambio de temperatura. Y obviamente en esta laringotraqueal bronquitis produce un estilo inspiratorio porque la vía está obstruida en la parte superior. A diferencia de cuando tenemos la bronquitis o hiperactividad bronquial que está inferior y produce un estilo expiratorio. Aquí es expirador inspiratorio con disfonía. Disfonía y inspiración en los niños. Aquí lo más importante es la radiografía, la signo de punta de lápiz y tenemos que asegurar la vía aérea y soporte con antibióticos. Vía aérea y soporte con antibióticos. Le ponemos una campanita ahí para que ellos respiren. Y vigilancia, ¿no? Para decir si tenemos que hacer otra cosa, generalmente con un oxígeno húmedo en campana, en tienda, ellos mejoran, ¿no? Un virus viral. Muy poco llevan a traqueotomía. La epiglotitis aguda, nuevamente, problemas de la hemófilo influenza de tipo B. Esto no iba a estar ocurriendo en este siglo XXI con las vacunas, pero bueno, ocurre. Lo más importante es que los niños tienen la laringe bien alta porque no ha descendido suficiente. La laringe va descendiendo poco a poco, a medida que se va creciendo el niño y va creciendo el cuello. Entonces, en los niños recién nacidos se ve la epiglotis casi en la orofaringe y la epiglotis va descendiendo poco, hasta su posición más bajo, en la cual cambia la voz, obviamente, porque va a aumentar la voz, la área de resonancia, el espacio de resonancia, volumen de resonancia. Generalmente tenemos que dar antibióticos, accionar la vía aérea. Si se puede entubar, si no, tenemos que hacer traqueostomía. Muy poco, pero a veces tenemos que hacerla si el paciente queda un estilo inspiratorio, ¿no? Ujú. Puede cerrarse así, puede matar al paciente. ¿Sabes? Si el paciente tiene un estilo inspiratorio, que es el sonido de no respirar, retracción intracostal, aleteo, disminución de la saturación, retención de CO2, el paciente tiene que accionar la vía aérea. Si no lo podemos entubar, entonces pasaríamos a la traqueostomía y eso se lo vamos a explicar el día de viernes. La laringitis no infecciosa. La laringitis no infecciosa tenemos también agentes inflamatorios. Puede ser días o crónica o semanas o meses. Aquí la laringitis irritativa se ve por los químicos, por el lugar donde tú trabajas, el humo, etcétera. Puede ser después de una posintubación. Irritamos las cuerdas vocales cuando ponemos el tubo para dar anestesia anestesia general, y las cuerdas vocales pueden estar inflamadas y queda una laringitis. Generalmente eso mejora con el tiempo, antiinflamatorio, antibiótico, etcétera. Porque a veces la intubación es un poquito difícil y uno inflama las cuerdas vocales, las golpea al intubar, al pasar el tubo endotraqueal. El otro problema es los problemas de angioedema, ya sea alérgico o no alérgico. Los alérgicos obviamente están formados por inmunoglobulina E, tiene anticuerpos tipo hipercera tipo 1 marcada. Entonces, edema, angioedema y insuficiencia ventilatoria, ¿no? El paciente comió un camarón y no puede respirar. O no alérgico. Paciente tomó aspirina y no es que sea alérgica a la aspirina, sino hay una intolerancia. Hay un proceso inflamatorio por una intolerancia a la aspirina. Y también hay otros factores que son importantes, que son los niveles bajos de inhibidor de C1 esterasa, ¿no? Edema angioneurótico, que es otra cosa que no es una alergia, sino una alteración de C1 esterasa, edema angioneurótico. Problemas crónicos también se pueden dar y se pueden manifestar como problemas de laringitis, reflujo gastroesofágico, pacientes que tienen reflujo, comen mucho en la noche, reflujan, queman la laringe y entonces disfonía. Esas son manifestaciones extraesofágicas. El pH bajo, ¿no? Ácido, quema. No solamente la laringe, hay pacientes que tienen reflujo que pueden llegar a quemar hasta la salida de tubo eustaquio, produciendo
tuvo timpanitis o otitis media por el mismo reflujo. Entonces, el reflujo es un problema, ¿no? Ya, si tiene reflujo, mejor coma temprano, no tomes sodas o bebidas carbonatadas, alcohol, etcétera, y que algo que retrase el vaciamiento gástrico. Así que a veces te puede poner almohadita, perdón, elevar la cama, poner dos ladrillitos en las patitas de delante de la cama para tener una posición un poquito para que no haya el reflujo, ¿no? Todo eso que ustedes van a ver cuando están en gastro. Y también radioterapia. La radioterapia también puse irritación en las cuerdas vocales. Que se llama reacciones actínicas de la radioterapia puede ocurrir. Problemas inmunológicos, como dije, también las vías aéreas, especialmente la laringe, se puede alterar por sistema inmunológico, alteración autoinmune, artritis reumatoidea, la articulación cricoaritenoidea es una articulación y como articulación puede ser asiento de procesos articulares inmunológicos autoinmunes como artritis reumatoidea. También, como digamos, como tiene mucosa, el pénfico y lúpulo eritematoso sistémico, que también pueden dar su manifestación en la laringe. Otras alteraciones de tipo inmunológico que tienen que ver con los procesos vasculares, el engedema y que producen la vasculitis como punto importante en la fisiopatología, el granuloma de Wegener. O sea, problemas de granulomatosis, línea media o sarcoidiosis. Sarcoidiosis, que es el problema inmunológico, que produce un granuloma no gaseoso y se puede producir también en las cuerdas vocales, produciendo una obstrucción respiratoria, una disfonía, disfunción respiratoria. Congénitos. Vamos a empezar en lo congénito. Lo más frecuente es la laringomalacia. Laringomalacia, ¿no? Lo más frecuente que es que las estructuras cartilaginosas que tienen que tener la capacidad de resistir la tensión negativa o de aplastamiento o de compresión, ¿no? No aguantan la tensión para mantener la vía aérea y se colapsa. Estos niños, cuando los tienes boca arriba, hay un colapso y obviamente la epiglotis junto con el resto de la estructura se viene hacia la luz glótica y produce una insuficiencia ventilatoria. Estos pacientes tenemos que poner un decúbito prono, no decúbito supino, decúbito prono, obviamente para que ellos van a mejorar. ¿No? Le pido prono para mejorar. Y esto hasta que haga maduración del cartílago y se va. Si no, si estos pacientes quedan con insuficiencia ventilatoria y no mejora, y el paciente tiene alteración en los gases arteriales, o sea, retiene demasiado CO2 y hay hipoxias, entonces tendríamos que estar forzados a hacer una traqueostomía y ya hablaremos de eso el día viernes. Otras alteraciones son las membranas congénitas, estenosis de congénita, subglótica, la luz glótica estrecha y impide el paso de aire, quiste laringio y otras anormalidades congénitas. Vamos a ver. Laringomalacia es la normalidad congénita más común en 75% de los casos. Vemos aquí la forma de omega, cierre de omega, como está en forma de omega, está cerrada sobre sí, plegado sobre sí e impidiendo el paso del aire a nivel de la estructura glótica. Entonces está cerrada, especialmente el paciente cuando lo pone en decúbito supino. ¿M? Eso se debe a una inmadurez de los cartílagos, de la laringe, especialmente de la epiglotis y los ariepiglóticos, y se colapsa en una posición. Estos pacientes no tienen un llanto difónico porque no tienen un problema en la laringe, en la parte glótica, sino solamente en la área supraglótica que hace que se colapse. Ujú. Entonces, si estos pacientes depende de la situación, o entubamos o hacemos traqueostomía en caso tal de que no mejore, hasta que madure.
tenemos que hacer diagnóstico diferencial de otras anormalidades congénitas. Te podemos acuérdense que nosotros podemos tener otras anormalidades congénitas que hacemos hacer diagnóstico. Por ejemplo, hemos tenido casos de alteraciones vasculares, por ejemplo, hemangioma debajo de la glotis, se llama hemangioma subglótico, puede ser la causa. La única forma de diagnosticarlo es hacer endoscopía laringe para detectar este tipo de anormalidades. Obviamente, en los niños recién nacidos, los niños eh, pretérmino, pacientes que son pretérmino, tienen inmadurez del sistema autonómico y hacen a veces laringitis espasmódica o por reflujo gastroesofágico. Entonces, el cardias no está muy bien cerradito y ellos siempre están regurgitando. Entonces, a veces tenemos que darle antiácidos y esperar la maduración. Tenemos que cambiar la técnica de alimentación para que estos niños no tengan tanto reflujo. Lo que se llama es segmentación de la comida. En vez de 3 veces, tenemos varias veces para que no hay, para darle tiempo al vaciamiento gástrico y que no. Y hay una técnica especial para darle al paciente no acostado, sino sentado para que no tengan esa clase de reflujo. Otras alteraciones que pueden tener, como habíamos hablado, la epiglotitis, la laringotraqueobronquitis. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que hacer el diagnóstico con las patologías previamente discutidas. Obviamente también podemos tener un cuerpo extraño en la vía aerodigestiva. Los niños de 3 años tienen tendencia a meterse cosas por los orificios, el oído, cualquier otra partecita y también la garganta. Cuerpo extraño, en la nariz también. Y también todos estos niños que pasan por el canal de parto y si la mamá está contaminada por papilomavirus humano, ese papilomavirus que puse condiloma conidano en la vagina, canal vaginal, puede contaminar al niño y luego, posteriormente, después de un cierto tiempo, aparecer masas en las cuerdas vocales que son los papilomas laringeos, o sea, verruguitas en las cuerdas vocales que impiden que pase el aire, pues si no, insuficiencia ventilatoria y disfonía. Tratamiento es poda, quitamos eso hasta que ya esto no vuelva a salir, pues eso depende del sistema inmunológico del paciente. La importancia de esto es que el papiloma virus humano, los serotipos 11, 16, 18, 22 son carcinogénicos. Nosotros recomendamos la vacunación universal con papiloma virus humano a hombres y mujeres, niños y niñas, con sexo, sin sexo, todo, para tratar de disminuir este gran problema que es la papilomatosis laringe. Hemos tenido casos que hemos tenido podas hasta de, 100 veces. Vamos a ver. Vemos ejemplos. Esta es una membrana congénita. Mismo aquí la comisión anterior. Esta es una membrana congénita. Esto no debe de estar aquí, pero está un defecto de la remodelación de un llanto débil y difónico. También puede ser que tenga un huequito nada más. En vez de tener toda la luz glótica, nada más tiene un huequito, una estenosis subglótica congénita. El paciente puede tener una insuficiencia ventilatoria severa al recién nacido y pueden requerir traqueotomía para que el paciente pueda respirar. Hay otras alteraciones también muy interesantes, estos quistes de retención congénitos, no es que haya sido traumatizado en los neonatos, y eso se hace rápidamente, fácilmente. Si no tiene insuficiencia ventilatoria, esperamos que el niño crezca un poquito más para poder hacerle la resección de una urgencia a menos que el paciente tenga insuficiencia ventilatoria, el quiste esté muy grande, y esté produciendo un problema de ventilación y obviamente se lo resecamos. Tumores. Entre los tumores que tenemos en las cuerdas vocales, que son muy importantes, tenemos entre los benignos y los malignos. Los malignos. Entre los benignos, el más frecuente. ¿Cuál es el tumor benigno más frecuente de la laringe en niños? El papiloma laringio. El tumor más frecuente benigno de los niños, papiloma, y que se debe por una contaminación
pues generalmente cuando pasa el niño por el canal de la vagina de la mamá que está contaminado por papiloma. Los otros más no frecuentes, en orden de frecuencia, son los pólipos laringeos en adultos y niños, pues generalmente en adultos, pólipos por irritación, edema de arranque por edema de la mucosa que se encuentra de las cuerdas vocales y se debe por un edema, por procesos alérgicos a repetición, granuloma por intubación, obviamente el nombre lo dice, que cuando hay una intubación anestesia muy violenta, se puede producirse granuloma post-intubación. Y los nódulos que se encuentran en las cuerdas vocales, el borde libre en el tercio medio, por uso indebido de la voz, especialmente los pacientes que son profesionales de la voz y como no hacen uso adecuado. Cuando tú eres profesional de la voz, tú tienes que tener un uso adecuado de la voz. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes un calentamiento, el solfeo, etcétera. No te vas a poner a cantar y a hablar sin tener un buen uso de la ventilación y la respiración, ¿no? Por eso que estos pacientes que son profesionales de la voz tienen que hacer ejercicio de respiración, que baje el diafragma, que expanda el tórax para que coja bastante aire, ¿no? Y que no fuerce las cuerdas vocales. Y también lo más temido que nosotros podemos tener son los tumores malignos o los escamosos que habíamos hablado, que constituyen el 80% de todos los tumores malignos de la laringe, los cánceres escamosos. Vamos a hablar de la patología benigna, el papiloma. Papiloma por virus, HPV, papiloma de virus humano, es el más frecuente, es múltiple en adultos únicos, pero ya esto no es tan así, puede ser múltiple, único, etcétera. Y obviamente por su localización, lo primero que va a dar es disfonía. Luego el otro problema grandísimo es de problema para respirar, insuficiencia ventilatoria y si eso es muy grave, puede producir un estrido o disnea. Lo más importante es que nosotros tenemos que resecarlo para preservar o asegurar la vía aérea. El ABC vía aérea permeable de ventilación y luego circulación por vía aérea permeable. Aquí vemos la papiloma por un virus. Es un virus. Más frecuente de la población pediátrica, pero también adulto, es un virus. Pueden ser dependientes de las hormonas, pero pueden ser, más que nada son dependientes del sistema inmunológico. En teoría viral y el tratamiento está dirigido a la obstrucción, quitar la obstrucción. Son papilomas laringeos, miren, esos son papilomas, todas vegetaciones en el borde libre. Puede estar en las cuerdas vocales, puede estar arriba de las cuerdas vocales, puede estar debajo de las cuerdas vocales o hasta la tráquea. Generalmente lo que nosotros vemos en las cuerdas vocales, pero hemos tenido casos que está toda la vía aérea superior y la vía aérea inferior con el papiloma. Y esto es un gran dolor de cabeza, porque nosotros quitamos el papiloma, pero no podemos destruir el virus porque el virus está metido dentro de la célula, en el núcleo de la célula. Lo que lo quita es el problema, el sistema inmunológico de su inmunidad celular adecuado. Y son recurrentes entonces. Los pólipos laringeos son pólipos que se encuentran pues, pólipos que se encuentran en en la glotis, que puede estar en el tercio anterior, medio o posterior de las cuerdas vocales. Y generalmente se ve por irritación crónica, ya sea por irritación del tabaco o ya sea por reflujo o por sustancias y químicos. El tratamiento es resecarlo y decirle al paciente que si está fumando, que deje de fumar, si tiene reflujo, controle su reflujo. El otro son los pólipos hemorrágicos, o a veces se confunden con nódulos, pólipos o nódulos. Los pólipos hemorrágicos, que a veces son nódulos, son se van en el tercio medio de las cuerdas vocales, el punto de máximo impacto de la fonación,
y se puede asociar a un mal uso de la voz. Generalmente el tratamiento es mejorar la técnica de la voz, o sea, terapia de voz y luego la resección. Si hace la resección y la terapia de voz, estos nódulos en el tercio medio, entonces se va a repetir porque abusa de la voz, no tiene, ¿no? La uso adecuado de la voz y la maltrata. El otro son los edemas de arranque, son las cuerdas vocales miren hinchadas, edematizadas. Es por un espacio consecuente del borde libre de la cuerda vocal y el ligamento vocal. Se lleva de edema y aparece en este tipo de manifestaciones. Esto es por punto de irritante, tabaco, goteo por nasal, reflujo, etcétera. El tratamiento es quitar la causa que lo produce. Obviamente, si hay problema para ventilar, nosotros lo resecamos para que pueda ventilar mejor el paciente. Pero lo más importante es quitar lo que le está produciendo la irritación, tabaquismo y reflujo. El otro alteración es uno que corresponde a la iatrogenia, o sea, esto que está aquí, estas masitas, o puede ser una o múltiple, después de una intubación, se informa esta bata inflamatoria, ¿no? Los problemas funcionales, ¿no? Habíamos hablado de los nódulos, por abuso de voz, pero también problemas psicológicos que son astenia o envejecimiento, ¿no? Hay diferentes tipos de problemas entre neurológico y psicológico o neuropsicológico. Aquí es por quitar, hay para el uso de voz, abuso de voz, una hemorragia, traumáticas, esta es una hemorragia en la cuerda vocal por gritar sobre esfuerzo. Aquí por un trauma, ¿no? Trauma laringio, va a tener disfonía, disnea, enfisema cutáneo y esquimosis en el cuello. Es importante que la manifestación de un trauma laringio, producto de un golpe, un ahorcamiento, pacientes que en tanto autolipo en el cual cuelgan con una cuerda, puede ser que las primeras las primeras manifestaciones pueden ser asintomáticas o muy poca, después se va edematizando y va a quedar insuficiencia ventilatoria. Si eso es así, a veces tenemos que hacer traqueostomía entrar al salón de operaciones a reparar la fractura laringea y poner en su posición. Porque si no reparamos eso adecuadamente, puede hacer lo que se llama estenosis. Estenosis. O si el paciente tiene una intubación prolongada, su paciente que tiene intubación prolongada, puse estenosis subglótica. Porque la subglótica está en relación con el cricoide, que es un anillo completo. Y al estar mucho tiempo entubado, quiere decir que el baloncito del tubo endotraqueal queda específicamente del área subglótica, esta área, como no se puede distender porque está restringida por la estructura, que es un anillo completo, continuo, completo. Entonces puede haber necrosis y entonces lo que se llama estenosis subglótica. Nosotros para prevenir eso, hacemos traqueotomías tempranas para tratar de evitar las estenosis subglóticas. La sinequia también son otras alteraciones en las cuerdas vocales que son adherencias que se encuentran aquí, ya sea congénitas o adquiridas después de una intubación o accidente. Otras alteraciones que habíamos hablado es el laringocele, que es una alteración congénita que se encuentra en el ventrículo laringio y que produce una
Puede ser interno, que puse una insuficiencia ventilatoria porque obstruye la luz glótica, o externo, que hacia el cuello, que con una masa, ¿no? Habíamos hablado de eso, lo habíamos hablado ya la clase pasada, en la parte interna, componente interno o componente externo en masas en cuello. Y vamos a dejar esto aquí hasta aquí, porque yo sé que están súper cansados y mañana, el viernes, podemos poco a poco hablar de cáncer de laringio y así poco a poco vamos a hablar. Primero vamos a comenzar con la traqueostomía, para entonces hablar de los tumores de laringe. Pregunta, Sí, doctor. Buenas noches. Yo quería saber cómo podría... pregunta, ¿Me escucha, doctor? buenas, Doctor, hay un compañero que buenas, quiere hacer una pregunta. Me... aló. Creo que no está escuchando. Ok, bueno. Después le hago la pregunta. Gracias. Buenas, entonces nos despedimos hasta aquí, porque están cansados, ya está tarde, ya son las 10 de la noche. Y continuamos el viernes, ¿ok? No se oye nada.